Muy buenos días y muy feliz sábado. Luego de 7 días y de una semana con lluvias acá en gran parte de Chile, le damos la bienvenida a un nuevo culto de oración a través de las pantallas del canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Nuestro equipo de producción, como cada semana, ha preparado un lindo programa para que juntos podamos compartir un bendecido culto y alimentarnos espiritualmente de los mensajes bíblicos. Los invito a orar en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y, Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte por aquellos amigos que tal vez se encuentran delicados de salud. Sé tú con cada uno de ellos. Por aquellos amigos que tal vez tienen algún problema de trabajo, algún problema familiar. Padre amado, que ellos puedan sentir tu compañía en estos momentos difíciles. Querido Dios, quédate con nosotros esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que cada semana nos ven de distintos países. Saludamos a quienes nos ven desde Perú, desde Colombia, México, República Dominicana, Portugal, Suecia, Brasil, Venezuela y por supuesto en Chile. Para todos ustedes, un gran abrazo. Y hoy queremos enviar un saludo muy especial a la ciudad de Casablanca, en donde vive uno de nuestros fieles televidentes que por más de 6 años ha estado disfrutando de nuestros cultos. Me refiero a nuestro querido pastor Nabuzardán Wegner, quien hace unos días cumplió 93 años de vida. Le enviamos un gran abrazo y nos alegramos que haya celebrado en compañía de su familia. Agradecemos por su ministerio, su simpatía, su solidaridad y por ser motivación para muchos pastores jóvenes. Muy bien, luego de estos saludos los invito a cantar estos himnos que hemos elegido para ustedes en esta mañana. Aunque en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria
Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una
Hola, querido. Sabes que el amor es el resorte propulsor de todo lo que tiene sentido en esta vida. Si haces cualquier cosa sin colocar el corazón en lo que estás haciendo, nada te va a resultar bien. Con esto en mente, vamos al estudio de la lección número 9 para el 29 de agosto del año 2026, bajo el título de Un ministerio impulsado por el amor. ¿Sabes? Se cuenta la historia de un joven que un día le preguntó a un anciano pastor: Pastor, después de tantos años de ministerio, ¿qué ha sido lo más difícil para usted? El anciano permaneció unos segundos en silencio y respondió: Lo más difícil fue aprender a seguir amando a las personas cuando ellas no comprenden tu amor. Esa fue exactamente la experiencia de Pablo. Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Había llorado por ella, había orado por ella, había arriesgado su vida por la iglesia. Y sin embargo, algunos hermanos comenzaron a desconfiar de él. Empezaron a cuestionar sus motivos y llegaron a pensar que era un hombre de dos caras. En esas circunstancias, muchos habrían abandonado todo y partido bien lejos de allí, pero Pablo no. Él persistió en su preocupación por esos hermanos maledicentes y criticones. ¿Por qué? Porque no era simplemente Pablo quien vivía, era Cristo que vivía en él. Quien amaba a esas personas no era Pablo, era Cristo a través de Pablo. Y esa es también hoy la clase de amor que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de gratitud. Pablo comienza esta parte bendiciendo o agradeciendo a Dios. Pero resulta curioso el motivo de su gratitud. Él no agradece por la ausencia de problemas. Él agradece por el consuelo recibido en medio de tantas dificultades. Leo lo que dice segunda a los Corintios. Estamos entrando a la segunda epístola. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Oh querido, Pablo no solo sufría las críticas de los hermanos corintios. A lo largo de su ministerio, Pablo había sufrido también cárceles, azotes, naufragios, perseguiciones. Y sin embargo, descubrió algo maravilloso. Nunca estuvo solo en medio del sufrimiento. En cada prueba encontró al Padre de misericordia y Dios de toda consolación, usando las mismas palabras de él. En este punto es necesario entender algo fundamental. Dios nunca nos consuela únicamente para aliviar nuestro dolor. Nos consuela también para convertirnos en consoladores. Las heridas que la vida nos abrió y que fueron sanadas por la gracia de Jesús se transforman en puentes de ayuda hacia quienes también sufren. Solo por ejemplo, ¿quién comprende mejor el dolor de un padre que acaba de perder a su hijo? ¿Quién? Otro padre que también lloró junto a la tumba de su hijo. Yo, por ejemplo, ¿cómo podría ayudar a alguien que acaba de perder un hijo si yo nunca perdí un hijo? Mis palabras pueden llevar algún alivio, pero ¿cómo puedo decir yo sé cómo te sientes?
Pero alguien que fue consolado en un momento semejante, dramático, triste como ese sí puede ayudar. O sea que Dios permite muchas veces que atravesemos el valle de sombras y de muerte para que después nosotros podamos acompañar a otros en el mismo camino. En este sentido, las cicatrices que llevamos pueden convertirse en instrumentos de misericordia para calmar el dolor de los que sufren. Bueno, vamos a la segunda parte y aquí veremos algo sobre la pureza y la sinceridad. ¿Sabes? Los adversarios de Pablo cuestionaban sus motivaciones. Decían que él era inconstante, que no era confiable, que decía una cosa y hacía otra cosa. Y frente a estas acusaciones, Pablo responde con serenidad. No defiende su prestigio, sino que habla de la pureza y de la sinceridad que Dios había producido en su vida y con las cuales él hacía las cosas. Vamos a leer específicamente el texto aquí en 2 Corintios capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Oh, mi amigo, hay una gran lección aquí. A veces nosotros vivimos demasiado preocupados por nuestra reputación. Pero Cristo está más interesado en nuestro carácter. La reputación depende de lo que los otros piensan de nosotros. Pero el carácter depende de lo que Dios sabe y conoce de nosotros. ¿Quién o qué es lo que realmente debería preocuparte? Habrá ocasiones en que nuestras mejores intenciones serán malinterpretadas. También Jesús fue acusado injustamente. Es por eso que lo importante es conservar un corazón limpio delante del Señor. Cuando Pablo les escribe a los corintios, les da a entender justamente esto. Él no va a ponerse a explicar por qué les prometió ir y no fue. Él les dice que está en paz con Dios y eso es lo único que importa. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Cambio de planes por amor. ¿Por qué los corintios acusaban tanto a Pablo? Es que Pablo había prometido visitar Corinto y después cambió sus planes. Algunos concluyeron inmediatamente: no cumple su palabra, pero la realidad era otra. No fue falta de amor ni falta de palabra, fue precisamente el amor lo que lo llevó a esperar y postergar su viaje. Comprendió que una nueva visita en las circunstancias que Corinto estaba viendo en aquel momento solo aumentaría el dolor en el corazón de aquellos hermanos que todavía no tenían una experiencia espiritual madura. Entonces, Pablo prefirió escribir una carta llena de lágrimas antes que provocar una herida mayor yendo personalmente. Para entender mejor todo esto, vamos a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 15 al 17. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Vamos a entender esto. ¿Cuál era el plan original de Pablo? Pablo ya había estado en Corinto
anteriormente y ahora planeaba visitar la iglesia de Corinto por segunda vez. Sin embargo, cambió sus planes debido a un mal informe traído por Timoteo desde Corinto. Pablo originalmente tenía la intención de ir a Corinto y abordar los problemas informados por Timoteo, pero sus planes cambiaron. No regresó a Corinto como había planeado, al menos no de inmediato, porque en su última visita ya había tenido problemas en Corinto. Las intenciones de Pablo en su última visita habían sido mal interpretadas. Algunos en Corinto habían dicho que él no era confiable, que no los amaba lo suficiente. Bueno, en su respuesta a las acusaciones de esta gente, Pablo dirigió la atención de los corintios al Evangelio de Cristo. Él fue fiel a su intención de visitar a los corintios en una oportunidad más propicia, no en ese momento. Por lo tanto, la razón por la que Pablo escribió una carta a los corintios en lugar de visitarlos fue su sincero amor por ellos. Otra visita, justo después de la dolorosa visita anterior, les habría causado más dolor y no la alegría que él pretendía traer con su presencia. Pero querido, infelizmente, cuán fácilmente habían sido malinterpretadas sus buenas intenciones. Qué extraordinaria lección encontramos aquí. A veces, amar significa acercarse. Otras veces, significa esperar. Y muchas veces, amar significa separarse. El amor siempre busca el bien del otro, aun cuando eso implique ser malinterpretado. Jesús también fue incomprendido muchas veces. Hubo momentos en que parecía guardar silencio, pero incluso su silencio estaba lleno de amor. Por ejemplo, cuando se sentó un día a la mesa de los publicanos y los pecadores, ¿qué pasó? Los fariseos comenzaron a acusarlo. Él se junta con publicanos, con pecadores. Es un comilón. Ellos no entendían que Jesús no estaba sentado a la mesa de los pecadores porque quería comer. Él estaba ahí porque esa era la oportunidad para alcanzar el corazón de los pecadores. Pero los fariseos, que eran buenos miembros de iglesia, religiosos, eran criticones, porque el carácter de Dios no estaba reflejado en su corazón. Entonces, ¿qué hacían? Juzgaban las acciones de Jesús sin entender el propósito de Jesús. Bueno, así es la vida. No siempre la gente va a interpretar bien lo que tú haces, pero tú tienes que continuar amando, porque si eres discípulo de Jesús, si caminas con Jesús, el carácter de Jesús, que es amor, se va a reflejar en tu vida. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de El perdón y la reafirmación del amor. Bueno, después de la carta que Pablo les escribió a los corintios, ocurrió algo hermoso. El ofensor, allá en la iglesia, el jefe de los criticones, se arrepintió. Y ahora Pablo pide a la iglesia que haga algo muy importante, que lo perdone, que lo reciban nuevamente y que le reafirmen su amor. Voy a leer lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, se está refiriendo a aquel criticón, no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Observe el equilibrio de Pablo en su carta. La disciplina para con ese criticón, y se deduce que ese criticón era aquel hombre que vivía con la esposa del papá y que había sido disciplinada. La disciplina era necesaria,
Pero la disciplina no fue el objetivo final. El objetivo siempre fue la restauración. Eso mismo hizo Cristo con Pedro. Lo corrigió, lo quebrantó, pero jamás dejó de amarlo. El verdadero amor, querido, nunca ignora el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Cuando éste regrese arrepentido, el verdadero amor lo recibe y lo abraza. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo volvió al padre, el padre no comenzó a recordarle sus errores, sus pecados, corrió a abrazarlo. El perdón siempre corre más rápido que la condenación. Y ahora vamos a la quinta parte. Triunfo en Cristo, la fragancia del Evangelio. Mira, después de tanta tensión, Tito, ya no Timoteo, Tito finalmente llegó a Efeso. Allí se encontraba Pablo, en Efeso, porque de Efeso escribió la epístola. Tito traía buenas noticias. Los corintios habían reaccionado favorablemente. Entonces Pablo estalla en una expresión de gratitud. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Qué cosa impresionante. Gracias a Dios que siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Observa algo precioso aquí. Pablo no dice gracias a Dios porque yo vencí, porque yo triunfé. Dice gracias a Dios porque Cristo triunfó. La victoria nunca pertenece al siervo, siempre pertenece al maestro. Luego utiliza una imagen preciosa que es el perfume de Cristo. El creyente es el perfume de Cristo. Cuando Jesús vive en ti, tú dejas a tu paso el aroma de la gracia de Cristo. Las personas quizá olviden tus palabras, pero difícilmente olvidarán el perfume de tu vida transformada. Ahora te pregunto, ¿qué hizo posible que Pablo continuara amando a una iglesia que tantas veces lo había decepcionado? La respuesta está en una frase que él mismo escribió. El amor de Cristo nos constriñe. No era la paciencia natural de Pablo, no era su fortaleza emocional, era Cristo viviendo en él. Porque solo el amor de Jesús puede seguir amando cuando el orgullo humano ya habría renunciado. Ahora piensa, tal vez hoy el Señor no te está llamando a soportar naufragios ni persecuciones, pero sí te está llamando a algo igualmente difícil: seguir amando, perdonar, esperar, consolar, restaurar. Tal vez alguien te ha herido. Quizá tus buenas intenciones fueron mal interpretadas por alguna persona. Tal vez sentiste el deseo de alejarte, pero hoy Cristo te recuerda que el amor verdadero no abandona fácilmente, porque así te amó Jesús. Mientras nosotros todavía éramos pecadores, siguió buscándonos, siguió esperándonos, siguió llamándonos y sigue haciéndolo hoy. Por eso, querido, pídele que coloque en tu corazón ese mismo amor. Entonces, tu familia va a cambiar, tu iglesia será diferente y los que te rodean descubrirán el carácter de Cristo, no solo por tus palabras, sino por la manera como tú las amas. Que Dios te bendiga ricamente. Fue muy bueno estudiar contigo esta lección donde Pablo
muestra cómo, a pesar de las críticas, de las condenaciones, de las malas interpretaciones de sus acciones, Él sigue amando a la iglesia. Él espera, Él trata de no herir, Él trata de avanzar en la predicación del Evangelio. Esa es la vida. Continúa enfrente a pesar de las barreras que encuentres en el camino. Un abrazo. Dios te bendiga. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. ¡Feliz sábado, niños! Estamos nuevamente aquí reunidos en un nuevo sábado. ¿Para qué? Para alabar y para dar gracias a Dios, para aprender también más de Jesús, para poner en nuestro corazón el ferviente deseo de ser más parecidos a Jesús, cada vez querer ser más parecidos a Jesús. Veamos qué historia tenemos para hoy. El versículo se encuentra en Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué palabras tan grandes! ¿Quién quiere ser parecido a Jesús o ser igual a Jesús? La Biblia nos cuenta una historia que sucedió en el cielo. Había un ángel que era maravilloso. Este ángel era hermoso, era el mejor de todos. Estaba pero dotado de muchas cualidades. Este ángel, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Lucifer, porque era luz. Donde él andaba, eso era resplendor. Pero este ángel, la Biblia no nos dice, y es una gran inquietud, de que su corazón comenzó a tener una pequeña discordia. ¿Saben lo que a él no le gustó? Estar en la conversación cuando estaban revisando cómo iban a hacer la tierra. Y él comenzó así con la envidia, con el orgullo, porque él quería ser igual a Jesús. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué pena que este ángel tan lindo ahora ya tenía algo en su corazón que no era lindo. Comenzó a hablar con otros ángeles en el cielo. Y en el cielo, Dios también hizo los ángeles inteligentes, que ellos deciden. No son robots, porque Dios dice tienen que hacer esto, los ángeles lo hacen. No, ellos también deciden. Y comenzaron a escuchar lo que decía este ángel, Lucifer. Y Lucifer decía, no, es que es muy exigente. Él solamente quiere que lo adoren a él. Él no es de amor como él dice que es. Y comenzó una batalla en el cielo, una batalla, pero una guerra inmensa. Esa guerra, ¿sabe lo que pasó? 1/3 de esos ángeles tuvo que salir del cielo porque fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta cuando hay envidia en el corazón, cuando no hay reconocimiento del amor de Dios. ¿Y él a dónde vino? Cayó acá, y no es que cayó, sino que
vino aquí al planeta Tierra, ¿no es cierto? Y esta guerra que estaba en el cielo ahora está aquí en la tierra. Y nosotros estamos en medio de esa batalla. Cuando en nuestro corazón hay envidia, desobediencia, cuando en nuestro corazón no queremos hacer el bien, es porque aquí se está peleando esa batalla. Pero nosotros ya sabemos que esa batalla ya se ganó. Sabemos que Jesús ya venció esa batalla. Entonces tenemos que estar gozosos, contentos de que esa batalla ya la tenemos ganada si nos tomamos de la mano de Jesús, si le pedimos ayuda para ser obedientes, si con Él vamos a estar siempre cuidando y fortaleciéndonos para no ser egoístas, para ser generosos, para que nuestro corazón siempre esté a la bondad, la misericordia, la justicia, para que siempre busquemos hacer lo que Dios quiere. Queridos niños, pongamos en nuestro corazón el deseo de que Jesús esté con nosotros y siempre parecernos más a Jesús, porque esta batalla ya está vencida. Oremos, niños, para pedirle a Jesús que nos acompañe. Oramos. Padre eterno, gracias porque tú nos das la seguridad de que la batalla ya está ganada. Solamente tenemos que pedirte que tú estés a nuestro lado cuando estamos en los momentos difíciles que no queremos obedecer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser felices y ayúdanos a estar siempre atentos a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, esta semana entonces todos vamos a buscar el amor de Dios. Y ahora cantemos todos felices. En la Biblia encontré unas palabras tan difíciles que no sé cómo las voy a aprender. Propiciatorio, tabernáculo, Nabucodonosor. No me preocupo, pues la más linda ya la sé. Ahora voy a deletrearla para ti. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesús. J-E-S-U-S, Jesús, Jesús. En la Biblia encontré unas palabras tan difíciles que no sé cómo las voy a aprender. Baltasar, Apocalipsis, Tesalonicenses. No me preocupo, pues la más linda ya la sé. Ahora voy a deletrearla para ti. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesús, Jesús. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesús, Jesús. Deletrear Tesalonicenses. T-E-S-A-E. Ah, no hace falta.
Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Oh, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor, consolación en el dolor, consolación en el dolor. Llegamos al momento central de nuestro culto, en donde podremos deleitarnos con un hermoso mensaje en la persona del pastor Robert Costa. Que el Señor abra nuestro entendimiento para que podamos atesorar el mensaje de esta mañana. Es una noche primaveral en la antigua tierra de Egipto. Los granos maduros para la cosecha se mecen bajo la luna llena en una tarde serena. Cuando el día de labores ya ha terminado, todos están a resguardo en sus casas y un aroma de pan recién horneado y de cordero asado inunda el aire. Parece un día de trabajo cualquiera, con excepción de un detalle. Todos están cenando con los abrigos puestos. También han calzado sus sandalias y el padre de familia tiene un bastón, un bordón en sus manos, de esos que usan los caminantes. Y de repente, la quietud de la noche es lacerada por el lamento desgarrador de una madre que acaba de encontrar el cuerpo de su hijo mayor rígido y frío sobre su cama. Otro grito surge de la casa vecina porque acaban de hacer el mismo descubrimiento. Algo o alguien está cobrando las vidas de los hijos mayores. Pero esto sucede únicamente en las casas de los egipcios. Nadie toca a los israelitas. Y cuando el faraón despertó por la mañana, se enteró de que su hijo mayor había muerto. Aunque el faraón era considerado como un dios entre los egipcios, no tuvo poder para detener la desgraciada plaga. Tampoco había sido capaz de evitar las anteriores plagas que habían caído sobre Egipto. ¿Cuánto más podría soportar su pueblo? Quizás ya era hora de que los israelitas se marcharan. Quizás era el momento de liberarlos de la esclavitud, pero Él ya lo había prometido antes y la naturaleza humana
es rápida para olvidar una promesa hecha bajo presión. Y en nuestro mundo moderno, por ejemplo, la concurrencia a las iglesias trepó hasta el techo después del 11 de septiembre, después de aquel desastre en las Torres Gemelas. Porque la nación, por lo menos aquí en los Estados Unidos, comprendió que hay cosas que necesitan respuestas superiores. Pero el furor duró pocas semanas y la mayoría dejó de asistir a las iglesias. Y eso ocurre después de los terremotos, después de las gracias, después de los huracanes. Cuando estamos ante dificultades reales, se nos hace fácil recurrir a la religión. Pero cuando la vida vuelve a sonreírnos, el cambio de nuestros corazones se desvanece. Eso le había sucedido al faraón vez tras vez. Ahora la Biblia nos dice que cuando el río Nilo se convirtió en un torrente de sangre, el faraón hizo toda clase de promesas. Y cuando el país quedaba infectado de moscas, langostas o ranas, corría a hacerle promesas a Moisés, pero en el mismo instante en que todo volvía a la normalidad, su corazón se endurecía, se olvidaba de lo prometido. Pero la pérdida de su primer hijo ya era el colmo. Bien, dijo el faraón, váyanse de aquí, fuera. Sin embargo, cuando los israelitas se fueron, volvió a arrepentirse de su decisión y envió su ejército tras ellos. Pero esta vez Dios trazó una línea en la arena. El ejército egipcio fue sepultado por las aguas del Mar Rojo. Y los israelitas siguieron su camino, sin haber padecido la terrible plaga, sin haber sido tocado por ninguna plaga. Y en el capítulo 12 del libro de Éxodo, encontramos la sorprendente historia de toda una nación que hizo algo fuera de lo común. Rociaron sangre en los marcos de sus puertas. Y así lo cuenta la Biblia en Éxodo 12, 21 al 23. Son varios versículos, sígueme. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En el 10º día del mes, los israelitas fueron al campo a elegir corderos para una ceremonia especial. Y no podía tratarse de cualquier cordero, tenía que ser el mejor que tuvieran. Por eso, amigos, aquí en una pausa, esto me dice claramente, y lo veo en el libro de Levítico también, que la ofrenda, símbolo del Cordero de Dios, es más sagrada la ofrenda que el mismo diezmo. Dios aceptaba el diezmo de cualquier borrego, rengo o viejo, pero nunca aceptaba una ofrenda en realidad si no fuese perfecta. Por eso la Biblia dice que debía ser perfecto, sin ninguna mancha, sin una falla, y debían apartarlo hasta el día 14, cuando sería sacrificado para que la familia pudiera comerlo. Ahora bien, además de comer el cordero, tomaron su sangre y la rociaron en los dintelos, en los marcos de sus hogares, de las puertas. Y de esa forma el ángel destructor pasaría de largo por sus hogares y continuaría por el siguiente. Esa es la razón por la cual a la celebración de aquella noche todavía la llamamos Pascua, que quiere decir pasar por alto. Porque la plaga de la muerte pasó por alto al pueblo de Dios y no le causó ningún daño. No se necesita mucha imaginación para comprender el mensaje que Dios estaba tratando de enviarnos aquella noche. Porque a lo largo de toda la Biblia se llama a Jesús el Cordero de Dios. Y el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis ese título está más de 20 veces. El Cordero inocente que los israelitas sacrificaron era un símbolo de Jesús, el inocente Cordero de Dios que moriría por los pecados del mundo. Y cuando tú y yo aceptamos la muerte de Cristo en nuestro favor y rociamos con su sangre el dintel de las puertas de nuestros corazones, la plaga de la muerte, o sea, consecuencia del pecado, seguirá de largo. Pero hay más de lo que se ve a primera vista. Después que la sangre del cordero era rociada en los marcos, la Biblia nos dice que la familia asaba y comía el cordero junto con pan sin levadura y hierbas amargas. Si sobraba carne después de la cena, debían destruirla en el fuego.
porque bajo ninguna circunstancia podían desperdiciarlo o permitir que se corrompiera. Ese símbolo también señala a Jesús, cuyo sacrificio en la cruz no puede desperdiciarse. Y aunque pasó por la muerte en nuestro lugar, su cuerpo no se descompuso en la tumba. David escribió una profecía sorprendente que se encuentra en Salmo 16, 10, y nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso es exactamente lo que sucedió. Jesús fue colgado en la tumba, colgado en la cruz, fue descolgado y llevado a la tumba, pero no permaneció allí. Su cuerpo no sufrió descomposición. La Biblia nos dice que al tercer día se levantó de entre los muertos y gracias a su victoria sobre la tumba, también nosotros podremos pasar del sepulcro a la vida eterna. Al estudiar el símbolo del Cordero Pascual, no caben dudas de que señalan a Jesús. Después de la primera Pascua, los israelitas continuaron celebrándola todas las primaveras. En el 10º día del mes de Nisán, en el calendario hebreo, elegían un cordero para el sacrificio y lo sacrificaban el día 14. Y durante los 4 días que iban desde la elección hasta el sacrificio, solían atar al cordero a una estaca para que la gente pudiera examinarlo y asegurarse de que no tenía defecto. Es muy interesante que el capítulo 12 del Evangelio de Juan se cuenta que Jesús, dice, entró a Jerusalén en un burro el 9º día del mes, o sea, 5 días antes de la Pascua. Y el capítulo 19 de Lucas leemos que después de la entrada de la ciudad, expulsó a los cambistas del templo y comenzó a enseñar públicamente. Puede parecernos un tanto extraño que Jesús haya dedicado tanto tiempo a la enseñanza en público cuando sabía que las autoridades estaban procurando apresarlo. Pero si comparas a Jesús con el Cordero Pascual, verás que no es para nada extraño esto que ocurrió y por qué lo hizo. Porque el registro bíblico nos indica que Jesús enseñó públicamente en el templo desde el día 10 del mes hasta que fue crucificado el día 14. Al igual que el Cordero Pascual, estuvo en exposición pública para que todos los que quisieran pudieran inspeccionarlo. Pudieron escuchar sus enseñanzas y juzgar por sí mismos si era o no un cordero puro y sin mancha. Y cuando Jesús fue llevado a la corte de Anás, el ex sumo sacerdote, Anás, le dijo que se explicara a sí mismo. Y al responderle, Jesús dijo que había estado en el templo enseñando públicamente, y si Anás quería saber cuáles eran sus enseñanzas, podía ir a preguntarle a la gente que lo había escuchado. Tú puedes leerlo esto en San Juan capítulo 18. Al igual que el Cordero de la Pascua, Jesús había estado en exhibición pública el tiempo suficiente para que todos comprobaran que era el verdadero Cordero de Dios. Esto quiere decir que tú y yo también tenemos nuestro Cordero Pascual y su nombre es Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, fue anunciado por Juan el Bautista. Y cuando Juan lo vio a Jesús por primera vez, dijo en San Juan 1:29, vamos a buscarlo en la Biblia, San Juan 1:29 nos dice así: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en su primera carta a la iglesia de Corintios, Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua y dice que fue sacrificado por nosotros. Pedro también dice que Jesús era el Cordero perfecto, sin mancha ni tacha. Y en el libro de Apocalipsis encontramos que Juan ve a Jesús entrando en las cortes celestiales como un cordero que fue inmolado. Como ves, en la Biblia hay una invitación para que rocíes la sangre de Jesús en el marco de la puerta de tu corazón. Él dio su sangre para que tú pudieras escapar de la plaga de la muerte y disfrutar de la vida eterna en su presencia. María era una niñita que necesitaba urgentemente una transfusión de sangre. Padecía una enfermedad muy rara y su única posibilidad de vivir era que alguien que ya hubiera tenido esa enfermedad y se hubiera curado le donara su sangre. Su hermano mayor, Timmy, reunía esas características. Así que los angustiados padres llevaron sus hijos al hospital donde el médico entrevistó al pequeño Timmy. Escúchame, Timmy, tengo una pregunta muy importante que hacerte y quiero que lo pienses muy bien. ¿Estás dispuesto a dar tu sangre para tu hermana?
Hubo un silencio mortal en la habitación. El niñito no dijo palabra por algunos momentos y luego hizo una mueca con los labios como si estuviera a punto de llorar. Alguien iba a decir algo para aliviar la tensión del niño cuando su mueca se convirtió en una enorme sonrisa. «Por supuesto, doctor», dijo Timmy. «Estoy dispuesto a hacerlo por mi hermana». Llevaron a los dos niños hasta una habitación. María, pálida y enferma, y su hermano mayor lleno de salud. Ninguno de los dos hablaba palabra, pero en algún momento sus ojos se cruzaron. Timmy le envió una sonrisa a su hermana, pero la sonrisa desapareció cuando la enfermera introdujo una aguja en su brazo. Miró el flujo de la sangre por el tubo en completo silencio hasta que pidió que llamaran al doctor. «¿Qué necesitas, Timmy?» «Doctor», preguntó, «¿cuándo voy a morir?» Recién entonces todos comprendieron que Timmy había dudado un poco antes de dar su consentimiento. Pensaba que tendría que dar toda su sangre para salvar a su hermana y por lo tanto tendría que morir. «Nadie tiene mayor amor que este», dijo Jesús, «que uno ponga su vida por sus amigos». El Cordero Pascual nos enseña que Jesús estaba dispuesto a darse por completo para rescatarnos para su reino. No solo estuvo dispuesto a derramar su sangre, también estuvo pronto para morir y librarnos así de la plaga de la muerte y de la esclavitud del pecado. Me gusta la forma en que lo dice la escritora cristiana Martha Zimmerman. Dios sacrificó al Cordero en el altar de la cruz. Esas tablas de madera se convirtieron en el marco de la puerta de nuestro hogar. Dios nos promete pasar por alto nuestra sentencia de muerte si estamos dispuestos a ponernos bajo su protección. Eso es lo que recordamos y celebramos en la Pascua, amigo y amiga. Isaías, el profeta evangélico, predijo la crucifixión de Jesús. Lo hizo con términos que nos recuerdan la Pascua. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nunca estuve en un matadero, pero imagino que debe ser algo terrible. Una cantidad de animales que cuando se dan cuenta de lo que está pasando comienzan a protestar a gritos. Pero los corderos se comportan de un modo distinto. Se quedan calladitos sin protestar. Y esa puede ser otra de las razones por las que Dios eligió ese maravilloso animalito para representar a su Hijo. Cuando Jesús ingresó en el patio para ser juzgado, se negó a pelear. Aun cuando lo escupieron y lo azotaron y tiraron de su barba, nunca respondió a las agresiones. Sabía que para que tú y yo pudiésemos entrar en el paraíso, Él debía pasar por todo eso y por la cruz. No había otra manera. Y lleno de un amor por ti, que es difícil de entender, cumplió mansamente con su destino. Por eso a veces me pregunto, ¿cómo hicieron los ángeles para no reaccionar cuando Jesús fue llevado a la cruz? ¿Qué los detuvo cuando lo azotábamos en la espalda con un látigo romano al perfecto Hijo de Dios? ¿Quién nos detuvo cuando nos burlamos de Él y cuando clavábamos sus manos y lastimábamos su costado con una lanza? ¿Cómo pudieron refrenarse los ángeles y no actuar? Me hice esas preguntas durante mucho tiempo hasta que encontré un versículo en el libro Apocalipsis que nos da una pista de por qué los ángeles pudieron contenerse. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde la fundación del mundo, dice otras versiones. Quiere decir que aún antes de que hubiésemos pecado, Jesús se había ofrecido a sí mismo como nuestro Cordero sacrificial. En algún punto distante del pasado, antes de que el pecado hubiera llegado a ser un problema, Dios había planeado nuestra salvación, por si acaso. Y antes de que Cristo naciera, los ángeles sabían el motivo de su venida y sabían cuán importantes somos para nuestro Salvador. Pero esto no quiere decir que les resultara fácil. Estoy seguro de que los ángeles contemplaban la forma en la que tratábamos a Jesús e hicieron lo único que podían hacer. Si Jesús les hubiera dado la orden, se habrían lanzado a la acción para terminar con su sufrimiento,
Pero ese pedido de auxilio nunca llegó porque Jesús quería hacer tu Pascua. Cuando lo arrestaron, Pedro sacó su espada para defenderlo, pero Jesús le ordenó que se detuviera. Pedro le dijo, ¿no te parece que si quisiera podría llamar a 12 legiones de ángeles? ¿No crees que podría detener todo esto? En ese breve instante Jesús nos mostró algo que es muy importante. No era un mártir indefenso. No fue hasta la cruz porque no tuviera más remedio. Sufrió y murió porque era la única manera de librarte de la carga del pecado. No es que quisiera sufrir. La Biblia nos muestra claramente que en el jardín de Getsemaní su sufrimiento fue tan terrible que Jesús llegó a pedirle al Padre que se lo quitara. Padre, dijo, quiero hacer tu voluntad, así que si debo pasar por esto, lo voy a hacer. Y con el ojo de la mente pudo verte a ti, pudo verme a mí, aunque el hecho sucedió hace 2000 años. Y sabía que si no iba a la cruz, tú te perderías el reino de los cielos y no podrías pasar la eternidad junto a Él. Entonces pasó por todo esto, y fue por amor a ti que no permitió que los ángeles impidieran la crucifixión. Pero trata de imaginar, amigo, amiga, cuánto debe haberles costado contemplar sin poder hacer nada. Ángeles todopoderosos. ¿Qué sintieron cuando nos vieron escupiendo en el rostro de su Hijo? Del Hijo de Dios, clavándolo en la cruz. ¿Qué sintieron cuando nos vieron burlándonos de nuestro propio Creador? Como no podían hacer nada para evitarlo, deben haber volteado sus cabezas con horror y vergüenza. Por todo ello nos preguntamos, ¿qué sentirán cuando alguno de nosotros rechaza la invitación de Jesús? ¿Cómo hacen para contenerse cuando ven que seguimos alejándonos de Cristo? Eso me recuerda a la famosa historia de un hombre que maniobraba un puente levadizo para trenes de pasajeros. Un día llevó a su hijito consigo y con el paso del día perdió de vista donde estaba jugando el niño. Lo buscó por todas partes y para su horror descubrió que el pequeño había caído en una caja, en la caja de las máquinas que elevaban y bajaban el puente. Como si fuera poco, en ese mismo momento escuchó el sonido del tren que se acercaba. ¿Qué haría? Un tren lleno de pasajeros iba a caer en el río si él no bajaba al puente, pero si lo hacía, su único hijo iba a ser aplastado. No tenía tiempo para deliberar, tenía que tomar una decisión. Y en lo íntimo de su ser sabía lo que tenía que hacer. No podía sacrificar a los seres amados de los demás para salvar al suyo. Entonces corrió a la caseta y con los ojos apretados bajó el puente. El tren pasó sin inconvenientes, pero su hijo se había perdido. Y mientras miraba el paso del tren, se dio cuenta de que los pasajeros no tenían la más mínima idea de que acababan de ser salvados. Hablaron y hablaban, reían entre sí, leían libros, revistas, pero nadie, absolutamente nadie, supo que un niñito había perdido su vida para que ellos se salvaran. Era más de lo que el padre pudo soportar. Y aunque su voz era ahogada por el rugido del tren, gritó en voz agónica, «¿No les importa? ¿No les importa que yo haya dado a mi único hijo para salvarlos?» Amados, hay un versículo en la Biblia que algunos encuentran un tanto confuso y está en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 6. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, esta parece una parte confusa, ¿verdad? En otros lugares de la Biblia dice que Jesús murió una sola vez para salvarnos. Es algo que sucedió una vez, pero aquí dice que Jesús es crucificado de nuevo. ¿Cómo puede ser? En este caso, el contexto nos habla de personas que conocieron a Jesús, pero decidieron caminar lejos de Él. Y cuando esto sucede, cuando elegimos pecar deliberadamente, es como si volviéramos a crucificarlo. Los ángeles contemplan sin poder dar crédito a sus ojos. Cuando nos apartamos de la cruz y la rechazamos, somos como los pasajeros de aquel tren, desentendidos por completo del enorme costo que tuvo nuestra salvación. El don de Jesús en la cruz es tan grande que
que para muchos de nosotros jamás lo llegaremos a entender plenamente. Fue más que el dolor de los clavos y la humillación de las burlas. Porque amigos, algunos tratan de enfatizar en las películas y demás el dolor, Jesús sufre, es azotado. Amigos, ha habido muertes mucho peores que la de Jesús en el Calvario. Gente que es explotado por granadas, gente que se ha hecho pedazos. Ha habido muertes mucho peores, pero el significado de lo que estaba ocurriendo allí en la cruz, eso no tiene parangón. El Hijo de Dios estaba muriendo para salvar a la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso fue lo que quebrantó el corazón de Jesús. El peso de tus pecados, mis pecados sobre él. Fue la ira de Dios contra el pecado que se derramó sobre él cuando eras tú el destinatario. Abandonó todo lo que tenía en el cielo para que tú puedas disfrutarlo. Y se hizo pecado por nosotros para que podamos compartir su justicia. Tú tienes un Cordero de Pascua. El inocente Hijo de Dios se entregó a sí mismo para que la destrucción final del pecado pasara de largo en tu vida. Ocupó tu lugar e hizo posible que vivas una vida nueva con la garantía del paraíso en la presencia de Dios. Pero no te va a forzar. Al igual que el Cordero Pascual de la antigüedad, puedes examinarlo para ver si es como Él dice. Y la decisión queda en tus manos. Pregunto, ¿aceptarás al Cordero de Dios? ¿Rociarás su sangre en los dinteles de tu corazón, de tu mente? Dedica algunos momentos a meditar hasta dónde llegó Cristo para que tú puedas recorrer el camino que conduce a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Amar y dar, dos verbos que se conjugan juntos. Cuando tú amas, vas a querer dar lo mejor al Maestro. Déjame hacerte una pregunta en este mismo instante. ¿Qué es lo que te impide aceptar ese regalo y colocar la sangre del Cordero de Dios en el marco de la puerta de tu corazón? ¿Por qué no oramos juntos? Acompáñame. Padre Celestial, estamos ante ti sobrecogidos por el amor que nos manifestaste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo. Allí tu Hijo derramó su sangre. Estuvo dispuesto a que la culpa de nuestros pecados recayera sobre sí. Estuvo dispuesto a separarse de su Padre para que nosotros pudiéramos unirnos a ti. Oh Dios, te agradecemos por el don de Jesucristo. Y ahora te confesamos que somos pecadores y necesitamos de tu ayuda. Te pedimos que nos perdones, que nos libres de toda injusticia y que nos pongas en el camino al cielo. Pero sobre todas las cosas, oh Dios, queremos decirte que te amamos y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final del culto de hoy. Agradecemos como siempre su sintonía y esperamos haber llegado hasta ustedes con un mensaje que reconforte sus corazones y fortalezca vuestra fe. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Un abrazo fraternal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.